la directora de la Autoridad Nacional del Ambiente, Buenos Ana días. Mirenda. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Oiga, antes de hablar del río Chagres, recientemente hubo una reunión en Lima, Perú, Es correcto. sobre cambio climático. ¿Me podría hacer una síntesis de qué pasó allí y cómo estuvo Panamá allí ¿Cómo presente? no? Con mucho gusto, muchas gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, desde el 1 de diciembre hasta el 13 de diciembre, nuestro equipo panameño estuvo participando en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático celebrado en Lima, Perú. Es un evento que trajo a más de 190 países, casi 13.000 personas participaron en estas reuniones con la intención de buscar acuerdos para que a nivel mundial lleguemos a compromisos de cómo reducir las emisiones de gases de invernadero. En ese sentido, podemos decir que efectivamente se llegaron a acuerdos de cómo vamos a cada país informar cuáles son nuestras emisiones y cómo proponemos reducirlas a través de acciones de mitigación o de adaptación. Y aunque eso suena fácil, tomó más de 14 días ponerse de acuerdo en un documento que pudiera decir que los 190 países miembros acordaran hacer esto. Lo importante es que se siga hablando del tema. Efectivamente, y muy importante va a ser la siguiente reunión que va a ser en París en diciembre del 2015, donde esperamos que a nivel global sí lleguemos a un acuerdo vinculante de cómo vamos a bajar las emisiones todos los países. Así que hay mucho trabajo que hacer este año. Otra cosa importante que salió de Lima es la capitalización de un fondo verde que va a ayudar a los países en desarrollo a financiar estas medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Más de 10.2 o 10.000 millones de dólares son los que se han capitalizado en este fondo. La meta son 100.000 millones. Justamente quiero hacer la vinculación de un tema tan fundamental como lo es el cambio climático con lo que nos atañe en el día a día a los panameños, licenciada Endara, porque desde que estalló el tema del río La Villa, con el tema de la tracina y la contaminación y demás, yo estoy seguro que al igual que yo, muchos panameños dijeron, espérate, si en el río La Villa está así, ¿cómo están los otros ríos? Y naturalmente, si hay un río que nos preocupa, es el río Chagres. El río Chagres es prácticamente la vida, buena parte de la vida de Panamá, de Colón, buena parte de la vida del canal de Panamá. O sea, es un río tan fundamental para nosotros, y aquí en TVN Noticias se realizó una investigación de la contaminación del río Chagres y de los acuerdos, y de que de acuerdo a las muestras sacadas de uno de los desagües de una porqueriza en el río La Puente, se encontró en el agua la presencia de coliformes fecales, ahí están las gráficas, y altos niveles, por niveles de 400 veces más de lo normal. ¿Qué ha podido establecer la ANAM en cuanto a cuál es la situación del Chagres y del resto de los ríos de los cuales nos servimos el agua que bebemos? Cómo no, con mucho gusto. Quiero primero terminar de hablarte del cambio climático antes de que podamos cambiar de tema. Quería tal vez destacar que Panamá por primera vez ha podido llevar una delegación de más de 10 instituciones, miembros todos del Comité Nacional de Cambio Climático. Fuimos casi 28 personas a esta reunión y pudimos abarcar más de 65 eventos y temas importantes en las negociaciones. Esto no es solamente una reunión ni es mucho menos un turismo burocrático, fue una tarea ardua donde nuestros funcionarios desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche estuvieron haciendo no solamente contactos, sino además entendiendo cómo funcionaban estos mecanismos de negociación internacional. Eso dicho, creo que para Panamá hemos traído un liderazgo nuevo en el tema de cambio climático a nivel internacional, donde nos permite llevar el liderazgo como país de naciones líder de la coalición de 52 países de naciones con bosques. Esto es importante porque nos va a permitir buscar financiamiento hacia este tema que usted nos está diciendo. ¿Esto qué significa el cambio climático en Panamá? Estamos liderando un grupo de 52 países sobre cómo negociar para que las mitigaciones por reducción de deforestación y degradación sean realidad en Panamá. Liderando ese grupo, estamos también liderando un grupo de bunker fuels, donde nos permite, como ustedes saben, eso es un tema importante para Panamá en las navieras, en las embarcaciones, cómo utilizamos nuestros fuels, entonces poder hacer una mitigación eficiente, reducción eficiente en esos temas y cómo negociar que a nivel mundial sea algo que también le convenga a nuestro país.
Creo que quiero destacar que las instituciones que participaron con nosotros, Meduca, la Secretaría de Energía, la ACEP, ETESA, ATP, la Autoridad Marítima de Panamá, tuvieron posiciones importantes y destacadas. La ACP, por supuesto, que también participó. Porque la ACP también estuvo acá con esta investigación del río Chagres. Entonces, eso en el plano internacional, como usted bien dice, tiene que traducirse a acciones en campo y qué es lo que eso significa para el común de los panameños. Pero solamente decir que hemos sido responsables después de mucho tiempo de no tener una participación ni un liderazgo en estos temas internacionales, estamos retomando con agresividad nuestra presencia, nuestras posiciones para beneficio de nuestro país. Licenciada Mirenda, metales como arsénico, cadmio, mercurio, cromo, hexavalente, el cual tiene niveles de 0.048 y el límite debe ser por debajo de 0.05 de plomo. Voy para allá. En el tema en el plano nacional. En el plano nacional, creo que nosotros por muchos años le hemos dado la espalda, tanto a los ríos como a los mares, y son recursos supremamente importantes para el desarrollo de nuestro país, para el día a día, la economía, la supervivencia de nuestros panameños. Como usted sabe, en el mes de octubre el presidente lanzó una campaña que se llama la Alianza por el Millón de Hectáreas, reconociendo justamente que tenemos de nuestras 52 cuencas hidrográficas un gran porcentaje de áreas de degradación, un gran porcentaje de bosques de galería que ya no existen y no protegen nuestros ríos de la sedimentación y de la erosión que se dan por las fuertes lluvias que tenemos en nuestro país. Y un montón de fuentes de aguas, de nacimiento de fuentes de aguas que tampoco están conservadas. Entonces, la intención de esta campaña es crear conciencia e iniciar acciones para recobrar estas fuentes de aguas, protegerlas debidamente y empezar a monitorear adecuadamente la calidad de agua. Como usted sabe también, y se ha dicho anteriormente, creo que aquí con usted también, hemos estado en el proceso y en estos momentos se está licitando una línea base de 3.383 puntos de calidad de agua a nivel nacional. Eso incluye 2.500 pozos, acueductos rurales, 500 pozos y las 54 potabilizadoras. Lo que queremos es tener una idea de cómo están esas fuentes de aguas de consumo humano. Esa licitación ya abre sobres en enero y para el mes de mayo deberemos tener esa línea base de cómo están estos ríos en esos 25 parámetros que nos indican si son aptos para el consumo humano o no. La vez anterior que usted estuvo aquí, justamente recién usted iniciaba la gestión, hablábamos del recurso que se necesita en ANAM para que todos los panameños estemos satisfechos y seguros de que el medio ambiente está cubierto. Esta investigación, la fecha del muestreo fue el 25 de septiembre, es el reciente. ¿Tiene ANAM ya o va a tener el músculo, por así decirlo, desde el punto de vista de la investigación para determinar el estado de nuestros ríos? Ciertamente no tenemos una capacidad ideal, pero estamos reforzando no solamente una capacidad personal, como también una capacidad de laboratorios y una relación interinstitucional que tal vez estaba bastante debilitada o no existente en los últimos años. Y con la conjugación de todos estos elementos pensamos que podemos empezar a generar nuevos monitoreos de calidad y tomar acción. No solamente es hacer el monitoreo, pero efectivamente tomar acción para aquellas áreas donde enseñan que hay problemas. En el tema del Chagres, como en muchas otras cuencas que tenemos en Panamá, se ha permitido un desorden de acciones y actividades no compatibles con áreas protegidas, no compatibles con áreas sensibles de fuentes de agua, y entonces ahora estamos viendo este tipo de consecuencias. Claro, porque me preocupa, y nos preocupa creo que a todos, por ejemplo, que ANAM tenga todos los equipos necesarios para hacer las investigaciones, que estén bien calibrados, o sea, que tenga el recurso humano preparado para... Con capacidad. ¿En qué condiciones los equipos que tienen, los que tengan, están en buenas condiciones? Están en condiciones decentes. Okay. Lo que sí tenemos es un problema de vibraciones y estamos buscando cómo mover el laboratorio a un lugar donde haya más estabilidad. Eso tiene que ver con calibración, ¿no? Para la calibración de los equipos. ¿Y por qué le van a mover el laboratorio? Porque en estos momentos estamos en un lugar donde las vibraciones del metro nos están afectando, nos descalibran los equipos y tenemos que buscar adecuarlo a un lugar donde no haya esa... Dicho eso, licenciada, dígame entonces el manejo del Parque Chagres. O sea, ¿hasta dónde llegan las atribuciones de ANAM para hacer el audito de lo que está ocurriendo en todo ese entorno y asegurarnos de que el agua del Chagres está en condiciones para todos nosotros?
Bueno, efectivamente el Parque Nacional Chagres, cuando se creó, su función principal era proteger esas fuentes de agua que iban a abastecer las funciones del canal y en gran parte el consumo de agua de la ciudad metropolitana. Como ustedes saben, en la cuenca hidrográfica del canal tenemos una responsabilidad compartida. El recurso hídrico es responsabilidad o vela por la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad del Ambiente, ve el Parque Nacional como fuente de biodiversidad y área de protección, pero también el tema de la calidad ambiental en las acciones. Como he dicho anteriormente, se ha permitido en los últimos años que se desarrollen actividades que no son cónsonas con los objetivos del parque. Se han aprobado estudios de impacto ambiental que probablemente no se tenían que haber aprobado, se han obviado leyes donde específicamente se hablaban de no permitir, por ejemplo, el tema de la extracción mineral en el área de amortiguamiento. En la investigación que hizo TVN, una de las cosas que afloró es que los hitos del parque han sido movidos. Sí, eso obviamente es una violación de las leyes y efectivamente el lunes 29 se está haciendo una gira en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias para revisar esta denuncia que se nos ha hecho. Ya se ha comprobado que es así y se darán entonces las sanciones correspondientes. ¿Y tiene ANAM la capacidad para sancionar a aquellas empresas que se determine que han incurrido en esto? Por supuesto, eso es ley de la República y ellos han infringido en esa violación. Óigame, incluso estas porquerizas, sí. Una cementera. Es un desorden de actividad lo que tenemos en áreas de eso es lo que quiero oír. ¿Está en la capacidad de poner orden en ese desorden? Bueno, en eso estamos justamente. Por ejemplo, con las porquerizas, la semana pasada tuvimos una reunión, considero yo, positiva con los gremios y representantes de porquerizas en esas áreas, como también lo hemos hecho en Macaracas, para empezar a ordenar las actividades. Si son una realidad, que ya están establecidas ahí, tienen sus permisos, entonces hagámoslo bien. Hemos hecho ya un plan de trabajo para el año 2015, donde las acciones de adecuación y cómo vamos a estar monitoreando y siendo mucho más disciplinados en ese seguimiento es lo que hemos podido compartir y acordar una agenda de trabajo para que eso se pueda cumplir. Hay una zona que se llama zona de amortiguamiento. Es correcto, 5 kilómetros alrededor del Parque Nacional Chagres. Podría existir, yo no estoy seguro que a lo mejor no hay una decisión tomada, pero podría existir la posibilidad incluso que ANAM cancelara concesiones otorgadas en esta zona de amortiguamiento. O sea, dentro de lo que la ley le permite hacer. La zona de amortiguamiento es lo que dice esa palabra, es una zona de amortiguamiento. El área legal es la que se establece por ley. Esta zona de amortiguamiento es una zona donde se debe de, donde las actividades que se hagan ahí deben de ser acordes con lo que se permite dentro del parque. En ese sentido, la ley no es que nos permita eliminar actividades de ahí, pero sí adecuarlas. Definitivamente, para eso están los estudios de impacto ambiental. En el año 2003, yo no sé si usted sabe, el área del Parque Nacional Chagres fue beneficiaria de un fondo, un canje de deuda por naturaleza. En ese momento se firmó un acuerdo donde se decía que el parque y su área de amortiguamiento eran reservas mineras. Como parte, un condicionante a recibir estos fondos, no se deberían de permitir estas actividades que se entienden no son cónsonas con el manejo del parque. O sea que de por sí había ya una restricción en ese uso de suelo y el estudio de impacto ambiental no debió haberse aprobado para estas actividades. En la investigación hecha aquí en TVN incluso sale que la ACP de alguna forma no, avaló el que se explote piedra caliza en el parque. Ellos dan su beneplácito, su no objeción, de acuerdo a cómo ellos ven se infringe el recurso hídrico. Correcto. Que consideramos obviamente a veces... Pero me imagino que esto será objeto de revisión. Tiene que ser objeto de revisión y adecuación, definitivamente. O sea, CEMEX en estos momentos está legalmente en esa área, tienen todos sus permisos, tienen todo lo que necesitan para manejarse ahí. Y efectivamente existe un depósito importante de piedra caliza en el área, que entiendo es una de las fuentes principales para la ampliación del Canal de Panamá. O sea, que también es algo que es importante para Panamá. Tenemos que buscar la manera de adecuar estas actividades en la medida que permita tanto los objetivos del parque, en la protección del recurso hídrico y también en una actividad sostenible. La ANAM, dentro de sus facultades, está poder hacer auditoría ambiental, por ejemplo, auditoría ambiental de la cementera, sí, de las porquerías. Efectivamente.
Toda actividad anterior a la creación de los estudios de impacto ambiental deben de tener un plan de adecuación y manejo ambiental, que es en base a una auditoría. Y efectivamente Cemex, cuando compró Cemento Bayano, que es una empresa que data desde antes de la creación del parque inclusive, se hizo un plan de adecuación y manejo ambiental a raíz de una auditoría. Eso es una de las cosas que estamos revisando en este momento. Igualmente, las porquerizas que existían desde antes o que están funcionando sin un estudio de impacto ambiental, se les hace una auditoría ambiental para que puedan adecuar sus acciones a que sean más sostenibles. Yo creo que aquí lo más importante de lo que yo estoy escuchando, la explicación que usted nos está dando hoy y de lo que arrojó la investigación que hizo TVN, es que el Ejecutivo tenga claro que tiene que proveer de todo el recurso necesario a la ANAM, porque a mí lo que, no es que quiero fomentar un pánico ni mucho menos, pero yo soy de los que tomo agua del grifo en mi casa. Y cuando yo vi este reportaje, digo, caramba, ¿yo qué estoy tomando? Sí. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer como ciudadano? Es decirle, oye, Estado, instituciones del Estado, ¿qué garantía me estás dando del agua que yo me estoy tomando? Y evidentemente, usted lo dijo la vez anterior y yo lo he reiterado hoy, que el Ejecutivo le provea a la ANAM todo el recurso necesario para que nos garantice el agua adecuada, ¿no? Así es. Bueno, en realidad, y quiero también hacer alusión a lo que me preguntó anteriormente sobre los niveles de los metales. Aguas de ríos que están especialmente en áreas de bosques importantes siempre van a tener niveles de metales. Eso es normal y común de la química de nuestros suelos. Los niveles que se reportan de metales no son preocupantes en el área del río del Chagres. Sí es importante los coliformes, es algo que estamos atendiendo y es algo que sí, eso es obviamente producto de actividades humanas. No podemos decir que solamente la porqueriza, es probablemente la porqueriza aunado a un número de otras actividades, inclusive las comunidades que viven en esa área tienen algo que ver con ese nivel de coliformes. Entonces, es un proceso de adecuación y de organizar estas actividades. Una de las principales banderas del presidente Varela en su gobierno es sanidad básica y el tema del agua es muy importante para eso. Yo tengo que ir con Greter porque los que nos siguen en Twitter están reaccionando y queremos compartirlo, pero antes de ir con Greter, yo quisiera que la licenciada Mireya Endara, directora ANAM, que entiendo que no es la única institución responsable, es una de las. Eso es. Porque me imagino que al IDAN habrá que preguntarle también cuál es su Ministerio papel. de Salud. ¿Qué le diríamos al público que toma el agua acá? Chagres da agua para Colón y para Panamá, que concentran más de la mitad de la población. ¿Qué nos diría? No, en estos momentos nosotros no estamos preocupados por los niveles de contaminación que se han reportado para el río Chagres. Nosotros consideramos que esa calidad de agua es buena. Después que pasa por la potabilizadora, los niveles de coliformes obviamente se eliminan y es un agua que es buena para el consumo humano. Gretel Méndez nos tiene cómo están reaccionando nuestros seguidores en el Twitter, Gretel. Profesora, por supuesto, estamos interactuando con nuestros amigos televidentes con la pregunta, ¿debe la ANAM ser más vigilante y enérgico en la inspección de los ríos y tomas de agua? Vamos a ver de inmediato algunos de los mensajes que hemos recibido a través de nuestras redes sociales. Voy a iniciar con Daniel, quien ha posteado lo siguiente: el agua es un recurso invaluable y cada vez más escaso, lo cual equivale a tener petróleo. Hay que darle valor. Algunos de los mensajes que hemos recibido a través de @TVN Noticias. Hermes Gracia escribe: para que la ANAM pueda realizar este tipo de trabajos se deben preparar ingenieros sanitarios y en Panamá escasean. Leonera Robleto también se ha manifestado con el tema. Creo que sí están siendo vigilantes, pero hay intereses económicos que quieren los ríos y recursos hídricos. Muchas opiniones se generan. También Tito Álvarez dice sí, ya que del agua depende la salud de nuestra sociedad. Sin salud no hay progreso. Voy rápidamente con otro mensaje. Os Miranda dice, si regalan tierras para pura deforestación, que van a cuidar los ríos. Él hace ese planteamiento. Por la plata baila el mono. Eso es todo. Bueno, diversos puntos de vista. Andrés Fuentes, para finalizar ya el último mensajito, la población debe tomar conciencia que tirar basura donde sea es contaminar. Empecemos por ahí. Algunos de los mensajes que han posteado nuestros amigos televidentes en nuestras redes sociales. Usted continúe entonces enviando sus mensajes. Gracias, Gretel. Licenciada Mireya Endara, hay un tema de un plomo y de un cromo hexavalente. Dicen, los expertos dicen que eso es cancerígeno.
¿Han ustedes podido determinar que si existe, si no existe, en qué proporción, etcétera? Nosotros, como te comenté anteriormente, el lunes 29 vamos a estar haciendo una gira al área para poder determinar y sacar muestras para metales pesados. Nosotros no hacemos en estos momentos en nuestros laboratorios metales pesados, hacemos parámetros físicos, químicos, y con la ayuda de otros laboratorios como el CENACI, la Universidad de Panamá, el MIDA, hacemos pesticidas y otros diferentes. Entonces, cuando tenemos denuncias de algún químico en particular, tenemos que apoyarnos en otros laboratorios que tengan esa capacidad para hacerlo, para verificar efectivamente si hay presencia de esos químicos en el agua. Ahora, en la investigación que se hizo acá, aparecieron, hubo presencia de estos. Así es, pero no en niveles... Y por encima de los niveles en algunos casos. Sí, he pedido que nos enviaran esa documentación para poder analizarla y corroborarla con los resultados que nosotros también queremos hacer de nuestras muestras. ¿Cuáles son las posibles sanciones que tiene ANAM o que la ley de ANAM le permite ejercer sobre aquellos que se determinen han contribuido a esta contaminación? Bueno, efectivamente lo que habría que hacer es determinar la fuente de contaminación y probar de que hay culpabilidad en ese tema, pero ANAM tiene la potestad de sancionar hasta $1 millón y el Consejo Nacional de Ambiente hasta $10 millones, dependiendo de la gravedad del delito ecológico que se encuentre. Ahora, al final de la historia, lo de la sanción es irrelevante ante la necesidad de que el río esté y creo que en condiciones para el ser humano. Y creo que entre todos lo que tenemos que hacer es efectivamente apuntar a cómo organizamos estas actividades, cómo mejoramos la calidad de agua, y cómo le ponemos más atención a que estos recursos naturales, estas áreas protegidas existen por una razón, no son para ir desvirtuando y decir, me es más barato y me es más económico hacerlo dentro del área protegida porque no tengo que pasar por 3 comunidades y hacer una servidumbre o hacer una consulta ciudadana. Tenemos que empezar a decir hasta aquí, o sea, hay una razón de ser para estas áreas protegidas y en particular en la cuenca hidrográfica del canal existen estas áreas protegidas para proteger estas fuentes de agua que suministran para el canal y para el consumo humano de la capital. ¿Nos puede repetir, además de ANAM, cuáles son las otras instituciones que están involucradas en una situación como por ejemplo el río Chagres, el río La Villa, todos estos ríos que proveen al ser humano de agua? Para el tema del consumo humano sería el IDAN y el Ministerio de Salud. Pero en el área del Canal de Panamá también colaboramos con la Autoridad del Canal de Panamá, es correcto. Y si dependiendo del tema, si es por ejemplo una cantera, entonces el Ministerio de Comercio e Industrias tendría que, ellos son los regentes sobre el tema de recursos minerales. Bueno, le hice esa pregunta porque nosotros queremos darle seguimiento a este tema, de verdad. Muy importante, de verdad. es muy importante. importante. Y no es exageración mía, yo cuando lo escuché, digo, oye, entonces, yo soy lo que me paro a tomar agua del grifo para tomarme mi medicina. Por ahora lo puede seguir haciendo sin preocupación. Tenga por seguro que nosotros avisaríamos tal como lo hicimos con el río La Villa. En los momentos donde nosotros consideramos hay una amenaza a la salud humana, seremos responsables en avisarlo. ¿Será necesario poner filtros en las casas? En estos momentos no debemos de tener esa preocupación. Si yo tengo filtros en mi casa, porque se acuerda que hace como 3 años salía el agua chocolate de los grifos y desde entonces instalé mis filtros y ahí están. Creo que eso lo que le da a uno es una paz y una tranquilidad de que por lo menos el agua lo estás tomando mejor, pero efectivamente nosotros todavía tenemos buena agua y la podemos continuar usando. Vamos a esperar que ya dentro de un par de semanas comience el año 2015 y esperamos que el órgano ejecutivo provea a la ANAM de los recursos necesarios, del presupuesto necesario para contratar personal y para conseguir los equipos que sean necesarios y que nos garanticen a nosotros los panameños que estamos recibiendo una buena calidad de agua. Y también felicitarlos porque efectivamente con este tipo de investigaciones que ustedes han sacado al aire, creamos conciencia de que esto es un tema importante y hay que ponerle atención, y no solamente la ANAM o el Ministerio de Salud o el IDAN los que van a tener la capacidad, necesitamos denuncias, necesitamos que cada uno acomode sus acciones. Si yo estoy viviendo cerca de esta área y estoy virtiendo todas mis basuras o todas mis aguas servidas caen en un río, no estoy ayudando al tema. Entonces, tomemos responsabilidad, cada quien también conoce lo que estamos haciendo en estas áreas. Bien. Aquí le entrego el informe de la producto de investigación de TVN. Gracias por lo que estaba pidiendo, muchas gracias. Ahí está casi todo de lo que se investigó. Muchísimas gracias. Gracias, Mirenda, muy amable. muchas gracias.